respuesta, le dijo el limpiador negro al multimillonario director ejecutivo, y le enseñó lo que nadie había conseguido. La sala de reuniones de Technova parecía un campo de batalla tras la derrota. Los gráficos rojos dominaban la pantalla gigante, las cifras catastróficas parpadeaban como alertas de emergencia y el silencio sepulcral solo se rompía con el crujir de las sillas de cuero cuando alguien se movía nervioso. Roberto Silva, el multimillonario director ejecutivo de la mayor empresa de software del país, se agarraba la cabeza con las manos. Sus palabras salieron como un susurro desesperado. 48 horas. Si no resolvemos este fallo en el sistema bancario, perderemos el contrato de 200 millones con el Banco Central. La empresa irá a la quiebra. Los 15 ingenieros mejor pagados de Brasil estaban allí, cada uno ganando más de 30.000 al mes, y ninguno tenía una respuesta. El código que controlaba las transacciones financieras había desarrollado un fallo crítico que nadie conseguía localizar. 3 semanas de trabajo 24 horas al día, y el sistema seguía bloqueándose cada 1000 operaciones. Fue entonces cuando una voz tranquila rompió la desesperación: sé dónde está el problema. Todas las caras se volvieron hacia la puerta. Allí estaba Carlos Méndez, de 52 años, con su uniforme azul de limpiador aún húmedo por el sudor del trabajo, sosteniendo la escobilla con una mano y un cuaderno gastado con la otra. Sus ojos cansados tenían esa extraña serenidad de quien ha enfrentado tormentas mucho peores. El doctor Anderson Whitman, director de tecnología recién llegado de una multinacional estadounidense, soltó una risa de desprecio. ¿En serio? Ahora los limpiadores entienden de programación. Carlos no se inmutó. Simplemente se acercó a la pizarra, cogió un rotulador y dibujó un diagrama que hizo que 3 ingenieros se inclinaran hacia adelante. El fallo no está en el nuevo código, dijo con voz firme. Está en la integración con el sistema heredado. Lleváis 3 semanas buscando en el lugar equivocado. Roberto levantó la cabeza lentamente, con los ojos rojos de cansancio fijos en el hombre que llevaba 5 años limpiando su oficina y cuya existencia apenas notaba. Continúa, murmuró. Carlos señaló una línea específica del código proyectado en la pared. Aquí. Cada 1000 transacciones, el buffer de memoria no se limpia por completo. Queda un residuo de datos que corrompe la siguiente operación. Por eso el error solo aparece después de exactamente 1000 procesamientos. El silencio en la sala cambió de naturaleza. Ya no era desesperación, sino sorpresa y conmoción. Anderson Whitman cruzó los brazos, con el rostro enrojecido por la indignación. Eso es absurdo. ¿Cómo es posible que un limpiador sepa algo que nuestro equipo de especialistas no ha podido descubrir? Carlos miró directamente a los ojos de Anderson, sin prisa, sin ira. Porque a veces quien está fuera ve lo que quien está muy dentro no puede ver. Si te está gustando esta historia de giros inesperados y justicia, no olvides suscribirte al canal, porque lo que sucederá cuando descubran quién es realmente Carlos dejará a todos boquiabiertos. Anderson Whitman cruzó los brazos y se inclinó en la silla, con una sonrisa cruel jugando en sus labios. Mirad, chicos, tenemos a un genio de la informática disfrazado de limpiador. ¿Qué tal si nos enseñas tus credenciales académicas? ¿Carlos? ¿MIT? ¿Stanford? ¿O tal vez la Universidad de la Vida? Las risas nerviosas resonaron en la sala. Algunos ingenieros apartaron la mirada, avergonzados, pero Anderson solo estaba empezando. Se levantó y se acercó a Carlos, invadiendo su espacio personal de forma deliberadamente intimidatoria. ¿Sabes lo que creo? Que escuchaste alguna conversación nuestra en el baño y estás tratando de hacerte el importante. Porque, sinceramente, un hombre de 40 y tantos años empujando una escobilla no ha conseguido un título universitario por alguna razón, ¿no? Carlos permaneció impasible, con los dedos apretando ligeramente el gastado cuaderno. Roberto observaba la escena con creciente incomodidad, pero antes de que pudiera intervenir, Anderson continuó su ataque. Déjame adivinar, dijo Anderson, girando teatralmente alrededor de Carlos. ¿Has hecho algunos cursos online y ahora te crees un experto? ¿Has visto algunos videos en YouTube sobre programación? Porque mira, amigo, aquí tenemos másteres y doctorados. Yo personalmente tengo 15 años de experiencia en Silicon Valley. Fue entonces cuando Carlos habló, con voz baja pero firme. Yo también tenía 15 años de experiencia. Antes. El antes flotó en el aire como un fantasma. Anderson dejó de dar vueltas, intrigado a pesar de sí mismo. ¿Antes de qué? Carlos miró directamente a los ojos de Anderson y, por un segundo, algo pasó entre ellos.
Una chispa de reconocimiento que hizo que el estadounidense retrocediera inconscientemente, antes de descubrir que un solo momento de ingenuidad puede destruir toda una vida. Roberto se inclinó hacia adelante. Carlos, ¿puedes contarnos? Era arquitecto de sistema senior en Dataflow Solutions, dijo Carlos simplemente. 15 años construyendo los algoritmos que hoy controlan las transacciones bancarias en 12 países. Tenía un equipo de 20 ingenieros bajo mi supervisión, una casa en una urbanización cerrada, un coche importado. Una vida perfecta, como dirían ustedes. El silencio en la sala cambió por completo. Anderson frunció el ceño, claramente molesto por el giro inesperado. Carlos continuó, con su voz manteniendo esa inquietante calma, hasta el día en que confié en la persona equivocada. Un socio que necesitaba un chivo expiatorio para encubrir un fraude de $2 millones. Me acusaron de malversación, desfalco y conspiración. 3 años de proceso judicial que se comieron todos mis ahorros. Incluso cuando me declararon inocente, mi reputación estaba destruida. Roberto tragó saliva. Dios mío. ¿Sabe lo que pasa cuando te despiden por sospecha de fraude, doctor Silva? Incluso si te absuelven, ninguna empresa tecnológica te contrata. Tu nombre queda mancillado en el mercado. Tu esposa te pide el divorcio porque no soporta la presión social. Tus hijos se avergüenzan de su padre. En 6 meses, pierdes tu casa, tu coche, tu familia, todo. Anderson negó con la cabeza, visiblemente incómodo. Mira, es una historia triste, pero eso no cambia el hecho de que... Lo que no cambia, le interrumpió Carlos suavemente, es que lleváis 3 semanas buscando una aguja en el pajar equivocado. Y yo sé exactamente dónde está ella. Él se acercó de nuevo a la pizarra y escribió una secuencia de código que hizo que 2 ingenieros se miraran sorprendidos. Desbordamiento del buffer en la línea 347 del módulo de integración. El sistema heredado utiliza asignación dinámica de memoria, pero ustedes han implementado una limpieza estática. Cada 1000 operaciones, queda un byte corrupto que contamina el siguiente ciclo. La doctora Patricia Santos, la ingeniera más experimentada del equipo, se inclinó hacia adelante. Un momento, si él tiene razón, eso explicaría exactamente el patrón de fallos que estamos viendo. Anderson observó la expresión de creciente reconocimiento en los rostros del equipo y sintió que su autoridad se le escapaba de las manos. Esto es ridículo. No vamos a rediseñar nuestro sistema basándonos en la teoría de un limpiador, completó Carlos, sin mostrar ningún tipo de ofensa. Sé lo que soy hoy, Dr. Whitman. La diferencia es que también sé lo que fui. Y lo más importante, sé exactamente en qué se equivocaron. Roberto golpeó la mesa con el puño, decidido. Vamos a probar su teoría. Ahora mismo. Roberto, estás loco, protestó Anderson. No podemos. Podemos y lo haremos, interrumpió Roberto. Patricia, implementa la corrección que Carlos ha sugerido en el entorno de pruebas. Quiero ver los resultados en 1 hora. Anderson observó al equipo movilizándose en torno a la sugerencia de Carlos, con el rostro enrojecido por la indignación. Él había sido desafiado por un limpiador delante de todo el equipo y, lo que era peor, parecía que el limpiador podía tener razón. Mientras Carlos permanecía allí, sosteniendo su gastado cuaderno con la misma serenidad de siempre, algo brillaba en sus ojos que ni Roberto ni Anderson podían descifrar por completo. No era ira, no era triunfo. Era algo mucho más peligroso. Era la paciencia calculada de quien ha aprendido que la mejor venganza no se sirve caliente, sino a la temperatura exacta para quemar sin dejar cicatrices visibles. Cada palabra arrogante de Anderson, cada risa despectiva, cada intento de humillación estaba siendo cuidadosamente archivado en la mente de un hombre que ya lo había perdido todo una vez y sabía exactamente cómo sabía la derrota. Pero lo que Anderson no podía ver detrás de esa calma era que Carlos no solo estaba tratando de resolver un problema técnico, sino que le estaba sembrando las semillas de algo mucho más grande, algo que transformaría esa empresa para siempre. 1 hora más tarde, la sala de pruebas estaba llena de tensión. Las pantallas mostraban los resultados de la implementación de la corrección de Carlos, y las cifras eran imposibles de ignorar, 0 fallos en 5000 transacciones simuladas. El sistema que se había bloqueado constantemente durante 3 semanas ahora funcionaba a la perfección. Patricia Santos levantó la vista de la pantalla, impresionada. Dios mío, tenía razón, él tenía razón. El desbordamiento del buffer estaba exactamente donde él dijo. ¿Cómo lo identificaste, Carlos?
Anderson Whitman observaba los resultados con el rostro cada vez más enrojecido. Su autoridad, cuidadosamente construida a lo largo de 15 años, estaba siendo demolida por un limpiador delante de todo el equipo. «Espera un momento», dijo, esbozando una sonrisa nerviosa. «Una prueba de laboratorio no prueba nada. Los sistemas reales son mucho más complejos». Carlos permaneció tranquilo, aún sosteniendo su gastado cuaderno. «¿Quieres que te muestre dónde más se han equivocado? ¿Más errores?». Roberto se inclinó hacia adelante, intrigado. Carlos se acercó a la pizarra y comenzó a dibujar. El sistema de respaldo también tiene un fallo crítico. Si se produce un corte de energía durante una transacción de alta prioridad, perderán datos de forma permanente. Y el protocolo de seguridad tiene una vulnerabilidad que cualquier hacker intermedio podría explotar en menos de 10 minutos. La doctora Patricia frunció el ceño. «¿Cómo sabes todo eso? Son sistemas que nuestro equipo ha tardado meses en desarrollar». Entonces Carlos abrió su gastado cuaderno. Las páginas amarillentas estaban cubiertas de diagramas complejos, códigos anotados a mano y análisis detallados de sistemas bancarios. «Porque no dejé de estudiar», dijo simplemente. 5 años limpiando oficinas me dieron acceso a mucha información interesante. Conversaciones que la gente tiene cuando cree que nadie la está escuchando. Documentos dejados en las mesas. Sistemas abiertos en los ordenadores. Anderson sintió un escalofrío recorriendo su espina dorsal. ¿Tú nos estabas espiando?» «Estaba trabajando», respondió Carlos con esa calma inquietante. «Y observando. Habláis muy alto cuando creéis que sois invisibles para el personal de limpieza. Especialmente a altas horas de la noche, cuando estáis frustrados por problemas que no podéis resolver». Roberto comenzó a comprender la magnitud de la situación. «Carlos, ¿tienes soluciones para todos estos problemas?» «Las tengo. Y tengo algo aún más interesante». Carlos pasó una página del cuaderno, revelando un diagrama detallado. Un proyecto completo para un nuevo sistema de seguridad bancaria. Algo que reduciría los costes operativos en un 60% y aumentaría la velocidad de procesamiento en un 200%. El silencio en la sala era ensordecedor. Patricia se acercó al cuaderno, recorriendo con la mirada los complejos cálculos. Esto es genial. ¿De dónde ha sacado estas ideas?» «De las noches en vela, limpiando oficinas vacías y pensando en cómo lo haría yo de otra manera». Carlos cerró el cuaderno con suavidad. 5 años son suficientes para desarrollar algunas teorías. Anderson ya no podía contener su frustración. «Esto es absurdo. Roberto, no puedes estar pensando en tomarte esto en serio. Este hombre es un limpiador. No tiene credenciales, no tiene experiencia formal, no tiene nada más que teorías de bar. Tiene resultados», dijo Roberto secamente. «Algo que nosotros no conseguimos en 3 semanas, él lo resolvió en 5 minutos». Anderson se acercó a Carlos, invadiendo su espacio personal de nuevo. «¿Sabes lo que pienso? Que eres un farsante. Que has robado esa información de algún sitio. Que estás intentando engañarnos con esa historia del genio incomprendido. Porque seamos realistas, si fueras tan brillante, no estarías empujando una escobilla a los 50 años». Carlos miró directamente a los ojos de Anderson, y por primera vez, una sonrisa casi imperceptible se dibujó en sus labios. «Dr. Whitman, ¿puedo hacerle una pregunta?» «Adelante». «¿Recuerda el proyecto Data Secure que su empresa desarrolló en 2018? Anderson parpadeó, confundido. «¿Cómo lo sabe? Ese proyecto era confidencial». «¿Y recuerda cómo fracasó estrepitosamente 6 meses después de su lanzamiento? Le costó 50 millones en pérdidas a sus clientes». El rostro de Anderson palideció. «Eso no tiene nada que ver con». «Tiene mucho que ver». Carlos volvió a abrir su cuaderno y mostró una página concreta. «Porque he identificado exactamente dónde se equivocaron. Y tengo aquí la corrección, desarrollada hace 3 años, cuando leí sobre el desastre en los periódicos especializados». Anderson intentó coger el cuaderno, pero Carlos lo cerró suavemente. «Es propiedad intelectual, Dr. Whitman. Pero puedo hacer una demostración, si lo desean». Roberto dio un puñetazo en la mesa, decidido. «Quiero verlo todo. Patricia, cancela todas las reuniones de la tarde. Carlos, necesito que me enseñes cada uno de esos proyectos». Roberto,
Eso es una locura, protestó Anderson. Vas a apostar el futuro de la empresa por las fantasías de un limpiador. Voy a apostar por el único hombre de esta sala que ha conseguido resolver nuestros problemas, respondió Roberto con frialdad. Mientras el equipo se reorganizaba en torno a las ideas de Carlos, Anderson observaba con creciente desesperación. Su posición en la empresa, su sueldo de 6 cifras, su reputación, todo se le estaba escapando de las manos por culpa de un hombre al que la había despreciado por completo. Carlos, por su parte, parecía estar disfrutando silenciosamente de la situación. Cada demostración técnica, cada solución elegante, cada respuesta precisa era como una pieza de ajedrez cuidadosamente colocada. No era solo competencia técnica lo que estaba mostrando, era una estrategia meticulosamente planificada. Doctor Silva, dijo Carlos mientras guardaba sus archivos en el ordenador de la empresa, ¿puedo sugerir algo? ¿Qué tal si formamos un pequeño equipo para desarrollar estos proyectos? Podría trabajar directamente con Patricia y algunos ingenieros jóvenes más. Gente con mente abierta. Excelente idea. Anderson, tú puedes supervisar. En realidad, interrumpió Carlos suavemente, preferiría trabajar de forma independiente. A veces, la supervisión excesiva puede limitar la creatividad. Anderson entendió perfectamente el mensaje. Estaba siendo deliberadamente excluido del proyecto más importante de la empresa. Roberto, no puedes. Puedo y lo haré. Carlos, a partir de mañana, tendrás acceso total a nuestros sistemas de desarrollo. Patricia será tu enlace con el equipo. Y Anderson. Roberto hizo una pausa y miró fijamente al estadounidense. Te centrarás en los proyectos de mantenimiento durante el próximo mes. Proyectos de mantenimiento. Era como ser degradado de director ejecutivo a asistente administrativo. Anderson sintió que el suelo se le escapaba bajo los pies. Carlos guardó cuidadosamente su cuaderno en el bolsillo interior de su uniforme, muy cerca del corazón. Gracias, doctor Silva. Le prometo que no se arrepentirá. Mientras la reunión se dispersaba, Carlos intercambió una breve mirada con Patricia, quien susurró, ¿cómo sabías todo esto? Sobre los proyectos antiguos, sobre nuestras vulnerabilidades. Carlos sonrió por primera vez en todo el día, una sonrisa que no llegó a sus ojos. Doctora Santos, 5 años son suficientes para recopilar mucha información. Y cuando eres invisible para la gente, hablan de cosas muy interesantes en tu presencia. Esa noche, mientras Anderson Whitman bebía solo en su apartamento, tratando de asimilar cómo su carrera se había derrumbado en unas pocas horas, Carlos caminaba tranquilamente hacia su casa. Pero no hacia la modesta casa de un limpiador. Se detuvo frente a un elegante edificio, sacó una tarjeta de acceso de su bolsillo y subió a un apartamento en el 15º piso. Allí, rodeado de 3 monitores de ordenador y estanterías llenas de libros técnicos, Carlos finalmente se quitó el uniforme de trabajo. En la pared, enmarcado, había un título en Ingeniería de Sistemas del MIT. Y al lado, una foto suya recibiendo un premio como Desarrollador del Año de una de las mayores empresas tecnológicas de Silicon Valley. Carlos se sentó a la mesa, abrió el portátil y empezó a escribir. El plan estaba funcionando a la perfección. Anderson había picado el anzuelo tal y como se esperaba. Y lo mejor estaba aún por llegar. Porque lo que nadie en Technova sabía era que Carlos no solo había observado la empresa durante 5 años. Él había estudiado a cada empleado, mapeado cada proceso y recopilado información que iba mucho más allá de simples vulnerabilidades técnicas. Y Anderson Whitman, con su arrogancia y desprecio, acababa de convertirse en el blanco perfecto para una lección que nunca olvidaría. 3 días después, la sala de reuniones de Technova estaba llena. Roberto había convocado a todos los directores, inversores y medios especializados para presentar el revolucionario sistema de seguridad bancaria desarrollado por Carlos. Anderson observaba nervioso desde el fondo de la sala, con su posición mermada evidente para todos. Carlos entró vestido con un elegante traje, ya no con el uniforme de limpiador. Llevaba un maletín de cuero y un ordenador portátil, con una postura erguida y segura. Señores, hoy vamos a ver algo que cambiará por completo el mercado financiero nacional. La presentación comenzó de manera impecable. Carlos explicaba cada componente del sistema con una claridad técnica que impresionaba incluso a los expertos más experimentados. Los gráficos en la pantalla mostraban una eficiencia 200% superior a la de la competencia, costes un 60% menores y una seguridad prácticamente inviolable. Esto es extraordinario, murmuró uno de los inversores.
¿Cómo han conseguido desarrollar algo tan avanzado en tan poco tiempo? Carlos sonrió discretamente. En realidad, este proyecto se ha desarrollado a lo largo de 5 años. Cada noche, cada madrugada, observando, aprendiendo, perfeccionando. Anderson se movió incómodo en su silla. Algo en la forma de hablar de Carlos le inquietaba. Pero antes de continuar, dijo Carlos, mirando directamente a Anderson, me gustaría aclarar algunas cuestiones sobre la competencia técnica que se han planteado recientemente. La pantalla cambió, mostrando un análisis detallado del proyecto Data Secure de 2018. Dr. Whitman, ¿recuerda este proyecto? Le costó 50 millones en pérdidas a los clientes. Anderson palideció. Eso no tiene relevancia para... Tiene toda la relevancia, continuó Carlos con calma, haciendo clic en la siguiente pantalla. Porque aquí están los informes internos que su empresa ocultó. Y aquí están los mensajes que intercambió con los clientes, prometiendo funcionalidades que sabía que eran imposibles de cumplir. La sala quedó en silencio absoluto. En la pantalla aparecían uno tras otro los comprometedores correos electrónicos de Anderson, que mostraban cómo él había omitido deliberadamente fallos críticos del sistema para acelerar el lanzamiento y recibir bonificaciones por rendimiento. ¿Cómo has tenido acceso a esto?, balbuceó Anderson, levantándose bruscamente. Carlos abrió su maletín y sacó un documento oficial. Porque fui el consultor técnico contratado discretamente por el bufete de abogados que representó a las víctimas de Data Secure. 5 años investigando cada detalle de tu proyecto fallido. La bomba había explotado. Roberto se inclinó hacia adelante, conmocionado. Los inversores comenzaron a susurrar entre ellos. Un periodista empezó a teclear furiosamente en su ordenador portátil. Durante 5 años, continuó Carlos, con su voz manteniendo esa calma devastadora, mientras trabajaba como limpiador aquí, estuve recopilando pruebas. No solo sobre las vulnerabilidades técnicas de Technova, sino sobre las cualificaciones reales de ciertas personas. La siguiente pantalla mostró el currículum de Anderson, pero ahora con anotaciones en rojo que resaltaban cada exageración, cada proyecto que se le había atribuido incorrectamente, cada mérito robado a sus subordinados. El proyecto que el Dr. Whitman presentó como suyo en su primer día aquí, fue desarrollado por un equipo de 6 ingenieros a los que él despidió tan pronto como recibió los créditos. Tengo los contratos de trabajo originales y las comunicaciones internas de la empresa anterior. Usted mismo se tendió la trampa con su arrogancia y desprecio. Yo solo lo documenté. ¿Cómo podría un limpiador saber algo que nuestro equipo de expertos no ha podido descubrir? Repitió Carlos las palabras de Anderson de la semana anterior, con voz cargada de ironía. Quizás porque algunos de nosotros realmente estudiamos, en lugar de limitarnos a robar el mérito de los demás. La sala era un caos total. Las cámaras grababan, los inversores hacían llamadas urgentes y Anderson estaba visiblemente derrotado, acorralado por pruebas irrefutables de años de incompetencia y fraude profesional. Doctor Silva, dijo Carlos, volviéndose hacia Roberto, tengo una propuesta. Puedo asumir la dirección técnica e implementar no solo este sistema, sino corregir todas las vulnerabilidades que he identificado en los demás proyectos de la empresa. O puedo llevar mi investigación a uno de los competidores que ya han mostrado interés. Roberto no dudó ni un segundo. Anderson, está despedido. Seguridad, por favor, acompañen al Dr. Whitman fuera del edificio inmediatamente. Anderson fue sacado de la sala entre flashes de cámaras y susurros de desprecio. Su carrera de 15 años había sido destruida en 20 minutos de una presentación meticulosamente planificada. Carlos permaneció en el centro de la sala, ahora rodeado de inversores ansiosos por saber más sobre sus proyectos. Pero sus ojos siguieron a Anderson mientras era escoltado fuera y, por primera vez, una sonrisa genuina apareció en su rostro. Señores, dijo Carlos, volviendo su atención hacia el público fascinado, vamos a hablar del futuro de la tecnología brasileña. Porque lo que han visto hoy es solo el primer proyecto de muchos que tengo en desarrollo. Mientras la presentación continuaba y se empezaban a discutir contratos millonarios, una pregunta flotaba en el aire. ¿Cómo había conseguido un hombre planear una venganza tan perfecta durante 5 años, manteniéndose completamente invisible? Y lo que es más importante, si Carlos era capaz de tal estrategia y paciencia, ¿qué otros secretos guardaba aún sobre su verdadera identidad y sus planes para el futuro de Technova? 6 meses después, la revista Fortune Brasil estampaba a Carlos en su portada con el título de Limpiador a multimillonario, el genio que revolucionó la tecnología nacional. Desde su oficina en la planta 40 de la Torre Technova,
observaba la ciudad a través del cristal blindado, sonriendo discretamente al leer los titulares. La empresa se había convertido en líder absoluto en seguridad bancaria en América Latina. Los sistemas desarrollados por Carlos procesaban ahora más de 5.000 millones en transacciones diarias, generando ganancias astronómicas para Technova y estableciendo nuevos estándares mundiales de eficiencia. Doctor Méndez, dijo Patricia al entrar en la oficina, acabamos de cerrar el contrato con el Banco Central Europeo. 400 millones de euros para los próximos 3 años. Carlos asintió sin apartar la vista de la ventana. Abajo, en la plaza frente al edificio, podía ver a un hombre de mediana edad sentado en un banco, sosteniendo un cartel: ingeniero con experiencia, necesita trabajo. Anderson Whitman había intentado conseguir trabajo en docenas de empresas en los últimos meses. Pero las grabaciones difundidas por Carlos, que mostraban sus actitudes racistas y fraudulentas, habían circulado por todo el sector tecnológico. Ninguna empresa quería asociar su marca con su nombre. Patricia, dijo Carlos suavemente, dile a Recursos Humanos que le ofrezca un puesto de asistente administrativo a ese hombre de la plaza. Salario mínimo, pero con posibilidad de crecimiento si demuestra humildad y competencia. Patricia miró por la ventana y reconoció a Anderson inmediatamente. ¿Estás seguro? Después de todo lo que él ha hecho. Todo el mundo merece una segunda oportunidad para demostrar que puede cambiar, respondió Carlos, girándose finalmente. La diferencia es que esta vez él empezará donde debería haber empezado desde el principio, desde cero, con humildad. Una semana después, Anderson aceptó el puesto. No tenía otra opción. Sus ahorros se habían agotado y había vendido su lujoso apartamento para pagar sus deudas. Ahora vivía en un pequeño apartamento en las afueras y tenía que coger 2 autobuses para ir al trabajo. El primer día, cuando Anderson entró en la oficina vestido con un traje barato y llevando una carpeta de plástico, Carlos estaba en la recepción hablando con unos inversores internacionales. Sus miradas se cruzaron por un segundo. Bienvenido al equipo, Anderson, dijo Carlos cordialmente, tendiéndole la mano. Espero que esta sea una experiencia de aprendizaje muy valiosa para ti. Anderson le estrechó la mano, con las mejillas enrojecidas por la vergüenza y la gratitud. Gracias, doctor Méndez. Yo no le defraudaré. Sé que no lo harás, sonrió Carlos con sinceridad. Porque ahora entiendes que la competencia y el carácter no tienen color, clase social ni apellido. Solo tienen resultados. Pasaron los meses. Anderson, trabajando humildemente como asistente administrativo, observaba a Carlos ser entrevistado por periodistas internacionales, cerrar contratos millonarios y ser condecorado por el gobierno por su contribución a la tecnología nacional. Durante una de esas entrevistas, un periodista le preguntó, Doctor Méndez, ¿cómo definiría su filosofía de liderazgo? Carlos pensó por un momento antes de responder, he aprendido que la verdadera venganza no es destruir a quien te ha perjudicado. Es construir algo tan extraordinario que tus logros se conviertan en el espejo en el que tus detractores vean sus propias limitaciones. Es demostrar que el talento, la inteligencia y el carácter no dependen del origen, el color o la clase social, sino de la determinación y la integridad. Anderson, que estaba organizando documentos en una mesa cercana, se detuvo para escuchar. Sus manos temblaban ligeramente mientras procesaba esas palabras. ¿Y qué hay del prejuicio al que se enfrentó?, continuó el periodista. Cada acto de prejuicio que sufrí se convirtió en combustible para mi determinación. Él intentó hacerme invisible, pero no sabían que las personas invisibles lo ven y lo oyen todo. Utilizaron mi humildad en mi contra, sin darse cuenta de que la verdadera humildad es la base de toda grandeza duradera. Esa noche, cuando la oficina estaba vacía, Anderson encontró a Carlos todavía trabajando. Respiró hondo y se acercó a la mesa. Doctor Méndez, ¿puedo hablar con usted? Carlos levantó la vista, amable. Claro, Anderson. ¿Qué necesitas? Quiero pedirle perdón. De verdad. Por todo. Por el prejuicio, por la arrogancia, por haber intentado humillar a un hombre mucho mejor que yo. Sus palabras salían entrecortadas, cargadas de arrepentimiento genuino. Carlos se recostó en la silla. Anderson, todos cometemos errores. Lo que define nuestro carácter no son los errores, sino lo que hacemos después de reconocerlos. ¿Cómo puede tratarme con dignidad después de todo? Carlos sonrió suavemente. Porque he aprendido que guardar rencor es como sostener carbón encendido esperando que otra persona se queme. Y sobre todo porque he descubierto que la mayor victoria no es derrotar a un enemigo,
sino convertirlo en alguien mejor. Anderson salió de la oficina esa noche con los ojos llorosos, llevando consigo una lección que cambiaría su vida para siempre. Carlos se quedó allí, observando la ciudad iluminada a través de la ventana. De limpiador invisible a director ejecutivo visionario, había demostrado que los mayores giros de la vida no provienen de quienes gritan más fuerte, sino de quienes construyen más sólidamente. La mejor venganza no es devolver el daño sufrido, sino alcanzar el éxito que tus enemigos nunca podrían imaginar y utilizar ese éxito para elevar no solo a ti mismo, sino a toda la sociedad que te rodea. ¿Y tú, has sufrido prejuicios por tu origen o tu apariencia? Deja en los comentarios cómo reaccionaste y suscríbete al canal para ver más historias que demuestran que la inteligencia, la determinación y el carácter siempre vencen, sin importar de dónde vengas o cómo hayas empezado.